Ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra. ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050, tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy, las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Seguimos en esta 7ª versión del Congreso Futuro con una nueva sesión: Civilización, Migración y Convivencia. El mundo está en constante movimiento y nosotros nos movemos con él. La historia de la humanidad está marcada por grandes migraciones que han buscado una mejor calidad de vida, refugio o simplemente nuevas oportunidades para ampliar redes a nivel social. ¿Cuáles son las causas de los grandes movimientos de migración? ¿Cómo influye la convergencia de culturas en la convivencia de países como Chile? Iniciamos la siguiente sesión temática dando la bienvenida a Dudu Diem, doctora en Derecho Público de la Universidad de París; Nina Sorensen, doctora en Antropología Social de la Universidad de Copenhague; y María Emilia Tijoux, doctora en Sociología de la Universidad de París. Invitamos a pasar al escenario a Dudu Diem, diplomado en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París y doctor en Derecho Público de la Universidad de París. Dudu fue nombrado relator especial de las Naciones Unidas. Se ha desempeñado como representante adjunto de Senegal ante la UNESCO y actualmente es presidente de la Coalición Internacional de los Sitios de Conciencia. Bienvenido, Dudu. Buenas tardes, yo soy Dudu Diem, como escucharon. Yo provengo de Senegal. No sé si conocen dónde está Senegal, ¿saben? Pero ahora vamos a compartir algunas ideas sobre quizás el tema más importante de nuestros tiempos, la migración. Quisiera comenzar preguntándoles a ustedes, al público, ¿quién entre ustedes se considera un inmigrante o descendiente de inmigrantes? Por favor, por alza de mano, por favor. Algunos no, entonces significa que piensan que donde viven es el lugar donde han vivido eternamente desde siglos, ¿cierto? Pero la mayoría aparentemente se consideran como migrantes, ¿no? Entonces el tema es universal. La inmigración es un tema principal desde el principio de los tiempos para la humanidad, porque siempre la gente se ha movilizado de un lugar al otro debido al hambre, debido al temor, diferentes tipos de razones. Entonces el movimiento de personas es una característica permanente de la humanidad. Significa que nadie puede decir estar viviendo en el mismo lugar de donde vivían sus ancestros hace siglos. No estoy hablando sobre fuera de África, porque todos provenimos de África, todos nosotros, de hecho. Pero quisiera enfocarme específicamente en lo que yo denomino la migración postcolonial. ¿Por qué?
algunos de los problemas más traumatizantes, problemáticos relacionados con la migración, involucra a personas que han sido colonizados y que se han trasladado de su territorio a otros países. Entonces el tema es que quisiera comprender, hay que comprender que todas las formas de migración tienen una historia. Nada proviene del cosmos, sino que cada uno tiene una historia documentada, muy precisa. Y claramente aquí, en el hemisferio occidental, es uno de los ejemplos más drásticos de esto, las diferentes dimensiones de la migración. Pero ¿por qué postcolonial? Porque los dos grandes factores de los problemas que se enfrenta el inmigrante ahora es la colonización, que involucra no solamente a Sudamérica, África, Asia, el Medio Oriente, gran parte del mundo, sino que esta historia también involucra otras regiones del mundo. Aún así, cada migración tiene una historia, pero también tiene una ideología, un sistema de explicación o justificación. Y este sistema de justificación o legitimización, en cuanto a lo que concierne a Europa, con nuestros continentes, el Medio Oriente, Asia, África, es el concepto que los países tienen que ser civilizados, que la razón fundamental de por qué se colonizan las personas es la razón de traerle la civilización, porque no los tienen. Así es complejo el concepto. Sin embargo, cuando uno dice que uno va a civilizar a alguien, se implica que esa persona no está civilizada entonces, o no es civilizada. Entonces, a eso me refiero. Ustedes, por favor, tomen esto en cuenta. Significa que en la historia de la migración postcolonial existe esta ideología de personas no civilizadas, quienes necesitan ser civilizadas, humanizados. Y muy vinculado a esta noción es lo que yo denomino un paradigma racional, la justificación de la civilización debido a raza, religión o cultura. Estos tres conceptos son importantes. Entonces, los dos temas principales son que es esa noción de la civilización y de la jerarquía racional también. Entonces, estos dos puntos son importantes de entender en la situación actual. Por cierto, como dije, la migración es universal. Pero, ¿cuál es la imagen de la migración que todos estamos siendo testigos y estamos visualizando todos los días, o incluso viviendo? Nosotros, nuestros familiares. Bueno, hay dos grandes imágenes. Una es la violencia y la muerte. La muerte de los migrantes cruzando de un continente al otro, de Sudamérica a Norteamérica. ¿Cuántos? Miles muertos. O del mar Mediterráneo, que es un cementerio enorme. Porque mientras hablamos nosotros ahora, hay gente que está falleciendo. Así que esto realmente es la imagen. La imagen dominante. Pero la segunda imagen que proviene de esa migración es el hecho de que la migración ahora es el punto central de la agenda política de los partidos políticos en Europa, en Estados Unidos,
los partidos políticos utilizan esto para promover su visión de la humanidad en su país. Y como ustedes lo saben, aquellos partidos políticos que utilizan esta agenda están muy cerca de alcanzar el poder, el nivel de poder, el poder controlador. En Europa, la mayoría de los países ahora, lentamente, la derecha de extrema, los partidos de derecha, cuyo punto central de la agenda es limitar la inmigración y considerar la inmigración como una amenaza de la identidad. Esas plataformas están realmente sopesando y exitosamente también. Esto es un problema, un real problema. No estamos hablando aquí de algo abstracto, filosófico, no. Estamos en la dinámica de la posibilidad de cada vez más países en pocos años van a ser liderados por partidos de derecha extrema, cuya ideología es el rechazo, anti-inmigración, la violencia y muchas otras cosas. Ya escucharon lo que dijo Trump, ¿cierto? Pero interesante. Así que estos son los dos peligros, la violencia, la muerte y los peligros políticos, que la migración nos lleva a la toma de fuerza política a través del poder del odio. Así que tenemos que reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué esta situación ocurre? Ustedes tienen una explicación, estoy seguro, pero quiero compartir con ustedes lo que yo sé, lo que yo he aprendido. Yo soy senegalés, de África, tengo experiencia, pero trabajo para la UNESCO durante 30 años, director del Departamento de Diálogos Interculturales durante los últimos 15 años, como investigador de derechos humanos también, entre otras cosas. Así que lo que quisiera compartir con ustedes es mi análisis de por qué ocurre esta situación y quizás qué podemos hacer al respecto. Y luego quisiera entonces proponerles que una explicación clave de lo que estamos siendo testigos hoy en día, el rechazo y la violencia y el surgimiento político de la derecha extrema, es lo que yo denomino una crisis de identidad. Porque en el meollo, en la esencia de cualquier posición sobre la migración, existe la visión de su propia identidad y la manera como se visualiza a otros. Lo que usted ve a otra persona de otra manera, esa noción de diversidad, esa es la noción. Entonces, este punto es muy importante. La crisis de identidad. Y cuando uno lidera una plataforma política de partidos políticos, siempre se ve la palabra, o se escucha la palabra, defendiendo nuestra identidad nacional, nuestra identidad, protegiendo nuestra identidad. Como si fuera algo cerrado durante toda la eternidad. Bueno, esa identidad siempre lo basan con raza, etnia, cultura o religión. Esos son los tres temas que utilizan para alimentar su visión del rechazo, de lo extraño, del extranjero y de los migrantes. Crisis de identidad. Pero ¿por qué entonces hay una crisis de identidad? Esto es sumamente importante porque, por favor, tomen en cuenta el proceso histórico que llevó también a la migración moderna, postcolonial. Los países europeos, cuando zarparon de Europa, como ustedes vieron, primariamente por razones económicas, este hemisferio es el mejor ejemplo. Personas llegaron acá debido a las riquezas, supuestas riquezas del hemisferio sur. Así que
una fundación económica como pretexto fue sumamente importante también. Pero sabemos que este proyecto económico de enriquecerse, de extraer las materias primas, etcétera, promoviendo la economía, etcétera, fue acompañado tanto por una visión de la humanidad, legitimizar la conquista, la dominación y, por supuesto, la matanza, la eliminación física. Se basa en estos hechos que el paradigma racional ha sido enfrentado y confrontado también. La noción de que las personas son colonizadas debido a que son inferiores. Entonces, esto es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces están los factores históricos de la colonización que causó la esclavitud y la ideología de jerarquía racial. Y por supuesto, este hemisferio es uno que es una parte muy importante del mundo donde esta ideología que proviene del siglo XVII, XVIII, donde los científicos, los naturalistas se involucraron también. Siempre, como ustedes saben, los conquistadores, militares, siempre han sido seguidos por los científicos, quienes vinieron a medir, no sé, la cabeza, el cráneo, o lo que sea, la piel de la gente dominada. Legitimidad científica, así se denominó en algunas partes, en esta infraestructura de prejuicio racial. Por lo tanto, lo que quisiera destacar ahora es que debido a este proceso, lo que yo denomino crisis de identidad como fuente del rechazo violento de los migrantes en Europa y Estados Unidos o en Norteamérica, proviene del hecho de que la identidad nacional es en la forma en que los países han definido su identidad durante siglos, basándose en raza, color de piel, cultura o religión, respaldado por investigación científica, filósofos, etnólogos, quienes literalmente se basaron en esto. Estos fueron objetivos basados. Entonces, esta noción de identidad, esta construcción de identidad, porque todas las identidades son construcciones. Es una mezcla de historia, etnia, antropología, sociología, por parte de un grupo dominante quienes enmarcan su identidad para poder dominar otras identidades. Entonces, esta crisis que menciono yo, de identidad, proviene del hecho de que el proceso en sí de la colonización, etcétera, es una forma de traer personas desde una tierra o continente a otro. Porque cuando se domina a las personas, se termina trayéndolos a su propio territorio de uno. Pero la situación es que las personas que han sido llevados a las Américas o a Europa, debido a razones económicas, la industrialización, por ejemplo, ellos se trajeron a estas personas quienes han sido definidos o considerados como inferiores y no civilizados. Y la situación actual es que aquellas personas ahora están presentes físicamente en aquellas tierras de dominación. Están ahí presentes en números, en cifras. Y ahí es donde un concepto surgió debido a que la migración, la aceptación
o el rechazo de la migración se legitimiza en muchos países por los factores económicos, en muchos casos. Vamos a permitir que ingresen los inmigrantes porque nuestra economía necesita esa fuerza laboral. Como en la esclavitud, necesitamos para el crecimiento de nuestra economía. Entonces, la visión inicial de la migración fue el factor económico. Así que trajeron personas, a personas de Sudamérica, de otras partes, pero las personas, cuando lo trajeron como fuerza económica. Y ahí hay un mal concepto, una mala interpretación aquí. Y ahí está donde surge la fuente del problema. Se olvidaron que las personas que estaban trayendo son seres humanos, incluso si se han demonizado teóricamente incluso. Bueno, aquellas personas tienen una cultura, una religión, una espiritualidad, humanidad, pero fueron ignorados y rechazados por el prejuicio. Y la crisis de identidad comenzó cuando aquellos migrantes, después de ser explotados físicamente, como fuerza laboral, en unas plantaciones o sea donde sea, comenzaron a hacer que su religión, su cultura, su etnia comenzara a surgir. Ahí es cuando la contradicción también surgió. Y ahora cuando uno tiene que considerar que las dos consecuencias de esta visión de la migración como una dominación y una civilización, etc., conlleva a dos factores sumamente importantes: el silencio de la historia y la invisibilidad social y política de aquellos que trajeron. Entonces, a lo que me refiero es que cuando, en un momento particular, durante los últimos 50, 60 años, los migrantes comenzaron a salir de la invisibilidad económica, social y política y comenzaron a luchar por visibilidad. Ahí es cuando comenzaron a luchar en contra del silencio de la historia, porque los libros de historia no mencionan la razón de por qué vinieron los migrantes. Trajeron y la violencia que también se causaba ahí. Entonces el silencio corroe esto, luchar por la visibilidad política, económica y social, y la otra lucha es por ser totalmente integrado. Entonces voy a acelerar un poco. Tenemos una crisis de identidad muy profunda que está alimentando a los partidos políticos, que nos lleva a la posibilidad de estos partidos de derecha extrema que en el poder, y la violencia física que está sucediendo. A las personas que están siendo asesinadas, y también la violencia legal y social. Por lo tanto, ¿qué puede hacerse? ¿Qué se puede hacer? Propongo dos ideas. No tengo tiempo para elaborar en esto, pero la razón de por qué la crisis de identidad se tornó tan fuerte, tan sólida, es que malentendiendo la noción de la cultura, lo denomino yo. Porque para mí, yo soy una persona de UNESCO, he trabajado durante 30 años ahí. Mi experiencia de la cultura es que la cultura tiene 3 niveles: estética, ética y espiritual. Estética es lo que se ve, la realización, la producción, la arquitectura, el alimento, la ropa, la vestimenta, lo que se produce, que se puede visualizar. La ética es el valor humano, y la espiritualidad como un valor mayor. Es cuando los migrantes comenzaron a al principio, la estética fue muy importante para estos pueblos africanos, sudamericanos también, pero cuando detrás de las máscaras africanas, por ejemplo, atrás de la música árabe,
hay valores humanos también tras todas estas cosas. Y queremos promover estos valores humanos. Y hay espiritualidad también. Ahora está en muchos países. Y entonces lo que quisiera decir para concluir, porque me pidieron que concluyera, es que estamos viviendo en este proceso en este momento. Mi conclusión, por lo tanto, y el mensaje principal es que hay dos formas de poder entender la situación actual. Tenemos la visión pesimista, drástica, bueno, la muerte terrible. Sí, uno dice sí, bueno, ahí existe la violencia, sucede, pero mi propuesta es que estamos siendo testigos del nacimiento de una identidad plural, nueva, desde la identidad nacional basándose en raza, cultura o religión, ya sea estrecho, cerrado, defendido por estos partidos de extrema derecha, debido al migrante que está luchando ahora. Estamos en un proceso de emergencia o nacimiento de una identidad plural, multicultural. Y todas son violentas. Estamos en ese periodo, en este momento, pero es algo muy potente y dinámico. Así que la solución es aceptar la noción de que la historia ha creado y dividido el multiculturalismo dividido, y tenemos que transformar ese en interculturalismo. Significa que tenemos que promover un multicultural, pluralista también, multicultural para salir de esta situación presente. Muchas gracias. Agradecemos a Dudu Dien, doctor en Derecho Público de la Universidad de París. Chile, 12 ciudades, 7 días, 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro, ideas para cambiar el mundo, del 15 al 21 de enero. Seguimos la conversación con Nina Sorensen, doctora en Antropología Social de la Universidad de Copenhagen. Nina es socióloga cultural e investigadora principal del Instituto Danés de Estudios Internacionales. Su investigación se centra en la migración internacional, tanto forzada como voluntaria, en particular en su impacto y en la construcción de redes transnacionales. Nina fue también asesora superior de gobierno en la Cancillería danesa en Centroamérica. Bienvenida, Nina. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gustazo estar en Chile y compartir con ustedes. Ha sido interesante participar y estoy feliz que tanta gente se ha quedado todavía. Mira, yo voy a hablar sobre la movilidad humana en tiempos de crisis y he hecho un PowerPoint también en español. Bueno, la gente siempre ha migrado y el impulso de moverse para buscar mejores oportunidades y escapar el peligro parece ser una de las fuerzas humanas más poderosas. Desde que se aventuraron los humanos desde África hace más que 100.000 años, hemos constantemente superado las barreras ambientales y físicas y nos hemos adaptado a nuevas realidades sociales, políticas y ambientales. Por lo tanto, si algo define la historia humana es que la movilidad es fundamental para la supervivencia y el desarrollo. Y por eso hace sentido entender a los migrantes como personas que se cansaron de esperar el desarrollo en el lugar donde nacieron y también como personas dispuestas a invertir en la creación de mejores futuros para ellos mismos, para sus familias y, si dadas las condiciones propicias,
a las sociedades conectadas por sus movimientos. Sin embargo, las más restrictivas medidas de control migratorio han alterado profundamente la opción de mejorar el desarrollo humano a través de la migración. Hoy en día, la migración se entiende cada vez más como un indicador de crisis, y una crisis definida en términos de números elevados y en términos de pérdida de control sobre los flujos migratorios. Hoy me gustaría hablar sobre la percepción de los impulsores de la migración y la percepción de los migrantes en nuestras sociedades. ¿De qué número estamos hablando? ¿Y dónde y para quién es o constituye una crisis? ¿Es cierto que los estados receptores han perdido el control? ¿O se trata quizás más bien de que las formas de controlar la migración han cambiado? Y a modo de conclusión, discutiré algunos escenarios para el futuro. El argumento central que me gustaría compartir es que la migración presenta en menor grado una crisis para los países desarrollados que para los países más vulnerables, vecinos a las zonas de conflicto actuales y las personas obligadas a desplazarse y emigrar en tiempos de control fronterizo militarizado. Comencemos con las cifras. La irregularidad de flujos migratorios junto a la referencia a cifras alarmantes y a formas caóticas de llegada han convertido la percepción del fenómeno migratorio en crisis. Pensar en términos de crisis no es nuevo, pero tomó forma nueva, pienso yo, a partir de 2014 en Estados Unidos, cuando el número de niños y jóvenes no acompañados fueron detenidos en la frontera. Sucedió también en Europa durante 2015, cuando más de 1 millón de refugiados y migrantes llegaron a Europa. Ahora bien, varias organizaciones internacionales alertan del cifra récord desde la Segunda Guerra Mundial de personas desplazadas y refugiados en el mundo. Sin embargo, organizaciones humanitarias alertan del número de migrantes y refugiados atrapados o muertos en lo largo de las rutas clandestinas. Cuando hablamos de los crecientes flujos migratorios, es importante distinguir entre el número total de migrantes y el stock de migración internacional como un porcentaje de la población global. Se puede decir, por ejemplo, que el número de migrantes internacionales se ha triplicado durante los últimos 50 años. Sin embargo, el porcentaje de migrantes internacionales se ha mantenido relativamente estable durante el mismo tiempo. Entonces, el porcentaje de la población global, ya que el aumento es solo del 2.8 al 3.4% de la población mundial. La población nacida en el extranjero como porcentaje de la población total difiere considerablemente en algunos países. Yo creo que este cayó, vamos a ver, lo voy a poner, disculpa. Bueno, la población nacida en el extranjero como porcentaje de la población total difiere considerablemente entre países. En algunos países árabes, por ejemplo, hasta un 80% de la población residente puede ser inmigrante. En el norte de Europa y en Estados Unidos, los porcentajes oscilan entre 28 y 13% de la población, mientras que en América del Sur el porcentaje de población nacida en el extranjero disminuye considerablemente. Bueno, eso claramente depende de la definición de quiénes son los migrantes, ¿no?
Pero de cualquier modo, estas diferencias indican que el número de inmigrantes que un país determinado es capaz de albergar es relativo. Según la ACNUR, actualmente 66 millones de personas han sido desplazadas forzosamente a nivel mundial. Un tercer parte de ellos fuera de sus propios países. En términos de porcentajes de la población total global otra vez, esas cifras tienen precedentes históricos, entonces no es la primera vez. Contrariamente a las migraciones clasificadas como económicas y voluntarias, de las cuales más de la mitad están destinadas a las 20 principales economías del mundo, el 84% de los refugiados son hospedados por países en desarrollo, otros países pobres. Entonces, una exploración de la migración hoy en día revela menos una crisis migratoria global que una serie de crisis migratorias, y a menudo serias, en varios países y regiones en situaciones frágiles, ¿no? Bueno, seguimos con la noción de pérdida de control. Una crisis se identifica fácilmente como una amenaza que requiere medidas extraordinarias y excepcionales. La formulación de políticas impulsadas por las crisis, sin embargo, podría llevar a formas de gestión de la migración y propuestas legislativas que fácilmente están en desacuerdo con el Estado de Derecho democrático y los principios fundamentales de los derechos humanos. La atención de los medios de comunicación y los diversos discursos populistas han creado la imagen de que las fronteras están fuera de control. El enfoque en la crisis ha ocultado el hecho de que la mayoría de las políticas migratorias en realidad son bastante efectivas. Estudiando históricamente la movilidad humana, indica que los periodos de migración extremadamente alta son más la excepción que la regla y tienden a no durar. Una de las formas en que los gobiernos y las organizaciones internacionales se han acercado a la crisis migratoria es culpar a la migración irregular del negocio de tráfico de personas. Culpar a los traficantes de los sufrimientos y los muertos de los migrantes y refugiados desvía la atención del hecho de que el tráfico de personas es una reacción a un control fronterizo cada día más estricta y cada día más privatizado, convirtiéndose en otro negocio enorme a nivel mundial. Percepciones de los actores de la industria migratoria se centran tradicionalmente en los traficantes de personas, que son considerados como los actores criminales que interrumpen la gestión ordenada de la migración. Sin embargo, otros actores de la industria migratoria trabajan en estrecha relación con los gobiernos que cada día más externalizan y privatizan las funciones estatales de gestión. El control fronterizo se ha convertido en una industria enorme y las empresas multinacionales involucradas en la construcción de vallas, muros y sistemas de vigilancia tienen gran interés en convencer al público en general que estamos ante una crisis migratoria sin precedentes. Ellos mismos están haciendo los estudios comprobando ¿no? Hay que saber Un número creciente de ONGs se están involucrando en lo que podría llamarse la industria del rescate. Y este grupo de actores proporciona una importante asistencia humanitaria a los migrantes y los refugiados más vulnerables, pero también venden servicios
de campañas informativas del riesgo de migrar, que puede entenderse como una externalización del control fronterizo, diría yo, y asisten también en la repatriación de los migrantes ahora mismo. La comprensión de la dinámica y los efectos de la comercialización actual de la mayoría de las formas de gestión de la migración internacional es necesaria para comprender la dinámica de los flujos de movilidad humana. Concluye con los escenarios para el futuro. Pronosticando el futuro generan proyecciones que son propensos a una gran incertidumbre. Un factor crucial que influye en los resultados es la medida en que la migración se entiende en términos de crisis. Contrariamente a pronósticos convencionales, los escenarios explorativos buscan identificar fuentes futuros de cambio estructural y sus consecuencias para la migración. Estudios hechos en Dinamarca, en la Universidad de Oxford, en la Fundación Friedrich Ebert, por ejemplo, han desarrollado escenarios para los posibles resultados del establecimiento de políticas migratorias basadas respectivamente en preocupaciones nacionales, regionales o globales. Una suposición básica que respalda nuestros escenarios es que la creciente desigualdad global impulsa el aumento de la migración, mientras que los conflictos regionales prolongados producen refugiados que con poca posibilidad pueden regresar a sus países en el corto plazo. Por lo tanto, la reducción de la desigualdad global y la prevención de conflictos son fundamentales para reducir presiones migratorias en el futuro. Más importante, nuestros escenarios muestran que políticas migratorias basadas en los objetivos de reducción de la migración rara vez tienen los efectos deseados. Pueden detener la migración a un país en particular, pero no detener el flujo, porque el flujo se dirigirá a otro lugar, ¿no? Y mucho menos eliminar las causas raíz de la migración. Las políticas dirigidas al desarrollo económico y la creación de empleo en los países emisores de migrantes crearán a corto plazo más migración que menos, ya que los potenciales migrantes ahora pueden pagar el costo elevado de desplazarse. Por medio de escenarios se puede contemplar varias megatendencias que potencialmente impactan las migraciones futuras. Aquí menciona 3. El aumento de los niveles educativos, los cambios tecnológicos y los cambios climáticos. El aumento en niveles educativos aumenta también la conciencia de oportunidades en otros lugares y las aspiraciones que tiene la gente, ¿no? Por lo tanto, el logro educativo parece ser un importante impulsor futuro de la migración a nivel global, pero la dirección de esa migración es menos dado. Ahora bien, parece que China puede ser donde la gente quiere irse, ¿no? En términos de desarrollo tecnológico, las telecomunicaciones y el acceso al Internet están creciendo rápidamente. Y ahora están al alcance de las personas que viven en zonas pobres y conflictivas del mundo. Los avances en la tecnología reducen potencialmente el costo de la migración y rompen las barreras que impiden que las personas migren, pero igualmente parece probable que los avances tecnológicos en el control fronterizo y las funciones de rastreo de personas reducirán la movilidad. Las proyecciones de la migración inducida por el clima varían enormemente entre 15
y 300 millones para 2050, entonces es mucho. Y en general por eso son poco fiables. Pero queda claro que los volúmenes y patrones de desplazamiento se verán influenciadas por los impactos climáticos. Sin embargo, la migración no es solo una entre varias estrategias de adaptación usada para resistir los efectos del cambio climático. Cuando tantos cambios conllevan a la migración, siempre está relacionada a factores como la pobreza, la mala gobernanza o el insuficiente desarrollo de la infraestructura nacional. Para concluir, me gustaría compartir mis sugerencias sobre lo que parece ser una pregunta importante para futuras investigaciones sobre migración, a saber, ¿por qué tan pocas personas migren o se convierten realmente en migrantes internacionales y refugiados, mientras la gran mayoría permanece dentro de fronteras estatales. Tales investigaciones deberán incluir las posibles consecuencias de las políticas actuales de migración y control fronterizo en sostener y nutrir a las varias partes de la industria migratoria, y yo estoy pensando más en las empresas multinacionales que en los traficantes de personas. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Nina Sorensen, socióloga y antropóloga. Estamos perdiendo más de 150 especies de plantas y animales cada día. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. A continuación presentamos a María Emilia Tirrou, doctora en Sociología de la Universidad de París. María Emilia es académica e investigadora de la Universidad de Chile, en donde coordina el Núcleo de Investigación de Cuerpos y Emociones y la Cátedra sobre Racismo y Migraciones Contemporáneas. Su investigación ha abordado procesos de exclusión de niños y jóvenes y problemas de desigualdad y sufrimiento social en Chile y Francia. Bienvenida a Congreso Futuro, María Emilia. Buenas tardes, muchas gracias, un honor. Muchas gracias también por estar acá. Hoy día, frente a las múltiples violencias que estamos viendo hace algunos años, hace algunos meses, hace algunos días, hace algunas horas, probablemente ahora mismo, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la migración? ¿Cómo se explica el maltrato que le damos a comunidades inmigrantes muy específicas? ¿Qué es el racismo? ¿De dónde proviene? Y lo más grave, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos racistas en Chile, los chilenos, las chilenas? Invito a reflexionar sobre el modo en que tratamos a quien llega a vivir a Chile desprovisto de capitales económicos. Invito a pensar al humanismo como un modo de vida. Invito a trabajar contra el racismo. Nuestra historia da cuenta de comunidades llegadas de distintas regiones del globo y de singularidades que precisan abordarse desde características específicas, en un contexto político, económico y social en el que se han dado. Las migraciones no son fenómenos aislados, están atadas a los estados, a intereses económicos. La salida de personas de los países a causa de las crisis les produce mucho sufrimiento. Deben dejar repentinamente todo. En Chile, la inmigración no es nueva. Hasta fines del siglo XX no fue entendida como hoy, como un problema, porque no había sido un país receptor de inmigrantes, lo que explica que no haya sido objeto de una política permanente. Pero la historia da cuenta, primero, de esclavos que llegaron a Chile. Se ha olvidado el porcentaje que tenemos de sangre negra.
También en el año 1845, de inmigrantes promovidos por el Estado para establecerse en el marco de una política de atracción, cuando el gobierno decretó la ley de inmigración selectiva para aumentar el número de europeos en el sur de nuestro país, fue el momento en que se planteó poblar los territorios del sur y blanquear la raza. ¿Quién dijo esto? Vicente Pérez Rosales, Benjamín Vicuña Maquena, entre otros. Entre 1914 y 1943 llegaron inmigrantes palestinos durante la opresión del Imperio Otomano. Llegaron también personas de origen asiático, que fueron objeto de prácticas y discursos excluyentes, como chinos venidos de Perú, que vinieron a trabajar en el norte, en las minas, coreanos a comienzos de los 90, peruanos a fines del siglo pasado. Durante la dictadura, ¿qué comunidades inmigrantes llegaban a establecerse a Chile? Los desplazamientos fueron emigratorios, se produjeron por la persecución política y los problemas económicos, haciendo de Chile un país expulsor. Aproximadamente más de 1 millón de chilenos somos hoy día viviendo en el extranjero. En 1975 se publicó el Decreto Ley 1094, que buscaba proteger la nación y que aún rige las migraciones. Actualmente aún no hay ley, solo proyectos hechos a espaldas de las asociaciones de inmigrantes, de los especialistas de los trabajos sobre inmigrantes. Las últimas décadas han visto un cambio en el patrón migratorio. Han llegado personas de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití y últimamente Venezuela. Se les denomina inmigrantes, a diferencia de los extranjeros, y contra ellos se ha forjado un imaginario, una imagen negativa, y a pesar de que trabajan en general sacrificadamente, han sido responsabilizados de afectar el mercado laboral, los servicios públicos, las relaciones vecinales e incluso las relaciones matrimoniales. Estas últimas, como consecuencia de la sexualización racializada de las mujeres, principalmente afro. Independientemente de su formación, trabajan como recolectores de basura, jornaleros, vendedores ambulantes, reponedores de supermercado, trabajadores en el mundo rural, a veces en condiciones inhumanas. Muchos no pueden revalidar ningún título y cuando los revalidan, sus títulos son despreciados. ¿Quién es el inmigrante? Es un trabajador, como lo han sido los chilenos afuera, inserto en el orden económico mundial que mueve una fuerza de trabajo precarizada en el capitalismo neoliberal. Su presencia pertenece al trabajo, se sujeta al orden económico y no al orden político. Más que una distinción jurídica, la condición de inmigrante contiene connotaciones negativas respecto al lugar que la persona tiene por fuera de los límites de la comunidad, conformando un sujeto ajeno al proceso civilizatorio, elemento fundamental para comprender los procesos de construcción de lo nacional, es decir, lo chileno. Esto involucra la inscripción de estigmas vinculados al proceso de naturalización de lo que se llama diferencias, basada en falsas ideas sobre la inmigración que los chilenos expresan como no deseada y que luego enseñan y transmiten a sus hijos como herencia inmodificable que marca en el tiempo: no te juntes con ese, no te juntes con el otro, ten cuidado, etc. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, en un contexto de crisis social, se buscó constituir un nuevo nosotros, en una versión de la identidad nacional que incorporaba discursivamente la figura de la que se llamó raza chilena para consolidar el mito de la homogeneidad de nuestra nación. Así, nación y raza quedaron entrelazadas, cuestión que Nicolás Palacios reflejó en el discurso que colocaba en la figura del roto chileno la base étnica de la nación y el fenotipo del chileno consolidado después de la Guerra del Pacífico, apostando al cruce de dos razas que llamaron biológicamente puras, de carácter patriarcal y guerrero, los godos y los araucanos. Fue un modo de incorporar al otro dentro de un nosotros. Solo que este nosotros se percibía y se percibe todavía como europeo y blanco. Durante ese periodo se desarrollaron discursos, políticas de Estado frente principalmente a los pueblos indígenas, porque el racismo no es algo nuevo, y a otras figuras de la alteridad. La configuración de distintas versiones de la identidad chilena muestra que los procesos migratorios han jugado un importante rol como presencia negada o deseada
como es el caso de las migraciones selectivas del siglo XIX. Pero cuando la inmigración es negada, las cosas son muy distintas. El inmigrante surge como un sujeto extraño que interrumpe nuestras rutinas nacionales, a la vez que el reconocimiento de la diferencia abre un proceso identitario donde el otro, la otra, se vuelve un reflejo deshumanizante que precipita la construcción racial desde factores históricos, económicos, sociales, culturales y simbólicos, haciendo posible el reconocimiento entre chilenos como un potente nosotros, los superiores, que acredita la apertura de todos los significantes de la diferencia. Al establecerse la inmigración como un concepto negativo que contiene estereotipos y mitos que señalan con desprecio a inmigrantes de estos países que nombramos, establece, y esto es lo más grave, una separación con extranjeros aceptados y con los propios chilenos. Cuando esto ocurre, estamos frente a un comportamiento racista, pues dicha separación implica considerar superiores a los nacionales y a algunos extranjeros e inferiores a los que llamamos inmigrantes. La inmigración, entonces, es un concepto que no sirve, está vaciado de su sentido porque contiene al racismo. Y respecto al racismo de hoy, este se funda en la raza. Es un término sin estatus científico, no tiene nada que ver con la ciencia. Es una pura idea afirmada en el orden biológico, pero que tiene mucha fuerza según las características de acontecimientos políticos o económicos, por ejemplo. Es la respuesta sencilla y bruta frente a la presencia de personas cuyas características físicas se combinan con un modo de ser, con las económicas, las culturales, las morales, que provienen de representaciones, valores y normas convertidas en prácticas que dañan a quienes se consideran fuera de la nación. Bueno, hay que decir también que hay los que viven dentro de la nación y también se consideran fuera, como ocurre hoy día con el pueblo mapuche. Analizar el racismo supone entender lo que pasó antes y supone entender lo que pasa hoy día. Supone considerar la dualidad del racista, que por un lado agrede y por el otro teme ser agredido. Este miedo se llama xenofobia. Viene de xenos, extranjero, viene de phobos, miedo, designa odio, temor, hostilidad, rechazo a ciertos extranjeros, a ciertos grupos étnicos, si lo entendemos en sentido amplio. Dado que proviene del temor a lo que no se conoce, es un sentimiento, es una emoción, también una debilidad que puede llevar a comportamientos muy violentos. Como sentimiento se agrava aún más cuando hay acuerdo con el comportamiento violento y la ignorancia que lo produce. Es correlato del etnocentrismo, que le atribuye superioridad absoluta a normas y valores de la comunidad blanca y europea, como en el siglo XIX, abriendo a la hostilidad permanente contra inmigrantes percibidos como exteriores o como los otros que quedan completamente fuera del grupo de pertenencia. Pero el racismo es también una ideología que remite a estos rasgos de pureza, superioridad, selección, que tanto hemos estudiado durante la Segunda Guerra Mundial y el periodo nazi. Es una doctrina antropológica que busca jerarquizar a las razas pretendiendo que éstas tienen carácter científico. Supone, por lo tanto, la creencia en que es la naturaleza quien determina los rasgos culturales. Así, el racismo busca definir las razas según criterios físicos que buscan evitar todo mestizaje y que opera inventando un cuerpo, un comportamiento, un rasgo cultural para asimilarlo a una pertenencia y luego globalizarla, generalizarla. Es común escuchar, así son ellos, son colombianos, así son ellas, son colombianas, así son ellos, son haitianos, etcétera, etcétera, para indicar conductas negativas y agregar luego la nacionalidad, como si un país fuese generalizable, que también ha ocurrido con los chilenos en el extranjero cuando se les ha acusado de ser chilenos y ser ladrones. Lo observamos, por ejemplo, cuando se sexualiza a las mujeres afro a partir de la racialización de la mirada chilena, suponiendo que al igual que lo fueron las esclavas, son solo objetos de placer, carentes de humanidad. En este caso, el género, el origen, el color de piel, la condición económica y la raza se convierten en marcadores negativos contra la persona.
porque se le ha dado a la raza un carácter social que consigue que las categorías raciales se transformen en el tiempo y surjan o regresen de nuestra historia para explicar características personales, intelectuales o morales de una persona. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Hasta cuándo haremos todo esto? Es la racialización, un proceso que se produce para construir a alguien, visibilizando diferencias que no son tales, pero que el nacional, en este caso el chileno, precisa para afirmar algún lugar de superioridad frente a este extranjero particular al que ahora puede odiar, puede violentar sin ningún problema, pero no lo hace frente a otro extranjero que considera superior a él, superior a los chilenos y frente al cual calla o invita o acepta. Es urgente una ley. Es urgente una ley de migraciones que sea una verdadera ley de migraciones y no un puro proyecto de extranjería, que considere tanto a los inmigrantes que están acá como a los que están afuera. Es decir, también a la migración chilena en el exterior, que tendrá probablemente deseos de retornar, que necesitará políticas para ellos, sus hijos o sus nietos. Es necesaria una ley basada en los derechos humanos de las personas, entendiendo que todos y todas somos iguales. Pero no basta con una ley. La ley no resuelve todo. Al mismo tiempo es necesario que examinemos nuestra historia, que desarmemos los mitos, que nos miremos al espejo para mirar cómo somos, para buscar lo que ha sido armado por otros, por los dominantes, por quienes siempre nos han dominado como una vergüenza y un estigma que favorece a un problema tan grave como el racismo y las consecuencias que estos últimos años hemos visto en Chile. Se trata de humanidad, solo de eso. Muchas gracias. Agradecemos a María Emilia Tirrú, doctora en Sociología de la Universidad de París. Y reiteramos los agradecimientos también para Dudu, Nina y María Emilia nuevamente. Mañana volvemos a encontrarnos en el ex Congreso Nacional. Recuerden seguir nuestra señal de streaming en www.congresodelfuturo.cl y vernos en los canales 107 y 701 de BTR, 157 y 1157 de DirecTV y canal del